Serrano. Hernando Gómez es psicólogo, ha ejercido funciones de servicio público en Bogotá, en Colombia, es colombiano, es realmente uno de los mejores y más destacados comunicadores y expositores que hemos tenido en los congresos. Hernando nos ha acompañado desde el primer Congreso Mundial para el Talento de la Niñez, por supuesto en los demás congresos. Tiene un tema muy interesante que nos va a hablar bueno, en síntesis, la espada de Damocles, ¿no? Perdón, no es espada, ¿no? Sí, la espada. La espada de Damocles. Entonces, bueno, vamos a darle finalmente la palabra a Hernando Gómez con un fuerte aplauso. Gracias. Bueno, buenas noches. Ahí se está oyendo bien atrás. ¿Se oye allá atrás? Bueno, muy buenas noches. Siempre al comenzar estas conferencias digo algo para que en alguna medida me pueda defender. Después de esa generosa presentación que siempre me hace aquí en este congreso, pues a mí solo me queda defraudar al auditorio. Espero que así no sea. Bueno, el título de la conferencia que quiero tener hoy con ustedes se llama Las geografías ocultas del nuevo orden mundial, el cataclismo de Damocles. Y trata de conjugar dos cosas muy importantes: la crisis que estamos viviendo hoy en día en el mundo, junto con la esperanza, y eso es lo que yo voy a tratar de avanzar en la conferencia. Espero que ya allá atrás se alcance a ver bien y bueno, ahí comenzamos. Un minuto después de la última explosión, más de la mitad de los seres humanos habrá muerto. El polvo y el humo de los continentes en llamas derrotarán a la luz solar y las tinieblas absolutas volverán a reinar en el mundo. Un infierno de lluvias anaranjadas y huracanes helados invertirá el tiempo de los océanos y volteará el curso de los ríos, cuyos peces habrán muerto de sed en las aguas ardientes y cuyos pájaros no encontrarán el cielo. Las nieves perpetuas cubrirán el desierto del Sahara. La vasta Amazonia desaparecerá de la faz del planeta, destruida por el granizo, y la era del rock y de los corazones trasplantados estará de regreso a su infancia glacial. Los pocos seres humanos que sobrevivan al primer espanto y los que hubieran tenido el privilegio de un refugio seguro a las 3 de la tarde del lunes aciago de la catástrofe magna solo habrán salvado la vida para morir después por el horror de sus recuerdos. La creación habrá terminado. En el caos final de la humedad y las noches eternas, el único vestigio de lo que fue la vida serán las cucarachas. Gabriel García Márquez, frente a sí, todos los primeros ministros del mundo hace varios años pronunciaba estas palabras. Y es doloroso tener que pronunciarlas hoy nuevamente, porque siguen siendo vigentes. Y más en esos momentos en donde nos aproximamos, y ojalá no, a una posible tercera guerra, una guerra nuclear, en donde todos y todas tendremos que buscar un refugio en esta catástrofe magna. Por eso quisiera entonces inicialmente dedicar esta conversación a todos los niños y niñas que nos han nacido, que nos siguen naciendo, hombres y mujeres y jóvenes que hoy en día son víctimas de todas las guerras, sin importar su raza, sin importar su edad, sin importar su geografía ni su nacionalidad. A todos y a todas los que formamos parte de esta humanidad. Aunque también quisiera hacer el paréntesis pequeño. Alguna vez una persona le escribió una carta al secretario general de las Naciones Unidas diciéndole: señor secretario, le pido con todo respeto que ante los sucesos del mundo, cada vez que usted mencione la palabra humanidad, diga que yo no formo parte de ella. Y quizás de pronto muchos de nosotros quisiéramos darle esa carta hoy en día a todos los vecinos del mundo, ni siquiera al secretario general de las Naciones Unidas solamente. Y que sepan y hagan saber para todos los tiempos quiénes fueron los culpables de nuestro desastre y cuán sordos se hicieron a nuestros clamores de paz para que esta fuera la mejor de las vidas posibles, y con qué inventos tan bárbaros y por qué intereses tan mezquinos las borraron del universo. Suena un poco triste, pesimista, pero no. La única forma en que podemos nosotros salir de esta catástrofe es que tengamos el valor de levantar la voz y de decir quiénes son los culpables de esta catástrofe, quiénes son los culpables de los centenares de seres humanos que todos los días enlutan las páginas de nuestra historia. Si nos quedamos en silencio, el silencio va a ser nuestra tumba.
Ahí caminaremos, como decía el gran poeta Whitman, caminaremos a paso hacia nuestra propia sepultura, amortajados hacia nuestra propia sepultura. Profesor, que comenzó el eclipse. Prendan la luz, que hoy no estamos estudiando eso. Hoy no estamos estudiando eso. La escuela, los niños y las niñas. Los profesores, muchos de ustedes, claro está, sí estudiarían el eclipse. Pero ¿en cuántas escuelas del mundo, en cuántos colegios del mundo nos está sucediendo eso? Que nuestro niño Miguel Ángel grita: profesor, comenzó el eclipse. Hoy no estamos estudiando eso. El currículum dijo que no era así. El currículum dice que viene matemáticas 1, 2, 3 y 4 en ese orden, No se salgan del orden, maestros y maestras. Y las aulas de clase han terminado siendo entonces ahora los lugares de domesticamiento más grandes del mundo. Desafortunadamente. Cuentan que Carlomagno, ya entrado en años, se enamoró de una bella doncella alemana, y que con ese amor que tenía por ella se olvidó de todos los oficios que tenía en el reino. Todos los del reino estaban preocupados porque Carlomagno no ejercía sus funciones. Estaba enamorado. Pero por la fortuna de todos, aquella bella mujer de repente murió. Cuando murió, entonces Carlomagno la mandó embalsamar y la colocó al lado de su cama, y todos los días permanecía allí al lado de la cama. Ahora más preocupados todos porque Carlomagno no se retiraba del cadáver de su enamorada. El obispo Turpín, que sospechaba que había algún encantamiento, en un momento furtivo se metió a la habitación y rápidamente empezó a auscultar el cadáver, y encontró que debajo de la lengua aquella mujer tenía un anillo con una piedra preciosa. Y dijo: ahí debe estar el encantamiento. Y le quitó el anillo, sacó el anillo y se lo llevó. No fue más quitar el anillo de la boca de aquella mujer para que Carlomagno inmediatamente ordenara enterrar el cadáver de aquella mujer. Pero ahora volcó su ardor amoroso a la persona de Turpín. Situación bastante embarazosa para el pobre obispo Turpín. Él no sabía qué hacer. Entonces rápidamente pensó: la mejor forma es irme a la orilla del lago de Constanza y lanzar el anillo a la mitad del lago. Y así lo hizo. Lanzó el anillo a la mitad del lago. Y cuentan que Carlomagno nunca más se retiró de las orillas del lago. Nunca más se volvió a retirar de las orillas del lago. Sí, una leyenda, quizás, una hermosa leyenda de Ítalo Calvino. Pero una leyenda que nos dice que lo único que no podemos perder es la capacidad de amar. Es el enamorarnos por la vida. Así no la entierren o la manden al centro del lago de Constanza. Y también una vez, siguiendo con aquellas imágenes del amor, una pareja de jóvenes enamorados, una bella pareja de jóvenes enamorados, quiso algún día entonces experimentar todas las formas del amor, y se alejaron de la comunidad, algo similar a la gaviota de Juan Salvador Gaviota, ¿no? Se alejaron de la comunidad, allí a un bosque, y se entregaron a todas las delicias del cuerpo, absolutamente todas las delicias de sus cuerpos. Y después de haber hecho el amor, él, esto no lo dice la historia, pero yo lo añado, él, estúpidamente él, tenía que ser él, de manera arrogante, le dice a ella: ¿y qué más quieres? ¿Y qué más quieres? Y ella, hermosamente ella, para hasta que venga él ya lo soluciona. No, yo ya con esto voy. Sí. Aló, sí, porque estaba muy amarrado ahí. Cuéntame un cuento que no le hayas contado a nadie. Yo tengo 2 hermosos hijos, a quienes también les dedico esta conversación. Y la primera frase que mis hijos les he enseñado siempre, la primera frase que ellos balbucean es: papá, cuéntame un cuento que no le hayas contado a nadie. Claro, uno de ellos alguna vez cuando tenía 9 años al desayuno
se levantó y me dijo: papá, cuéntame un cuento que no le hayas contado a nadie. Y yo le conté el cuento y me dijo: eso no es un cuento, eso es una historia. Ay, me salió crítico literario, pues, crítico literario. Pero bueno, le cuento que no le haya contado a nadie. Cuéntele el cuento que no le hayan contado a nadie, a todos los niños y niñas de la tierra, a todos los jóvenes, a todas las mujeres. Cuéntenle que en este planeta de infortunios tenemos derecho a seguir viviendo. Cuéntenle el cuento que no le hayan contado a nadie. Y ahora entramos a la parte seria, los conceptos. Entramos a la parte seria y vamos a mirar primero los principios epistemológicos de esto que quiero proponerles. Una palabra bastante rimbombante, los principios epistemológicos. Espero que sean lo suficientemente sencillos la forma en que los vaya a explicar. Pero se me olvidaba una cosa, claro, acabamos de ver una obra bellísima de Alicia en el País de las Maravillas. Y recordé yo que en algún momento Alicia le preguntaba a Sancho Panza: ay, ¿cómo hago yo para saber qué significan las palabras? Si yo voy a hablar del conocimiento, tengo que saber qué significan las palabras. ¿Cómo hago para saber qué significan las palabras? Y Sancho Panza le responde: las palabras significan tantas cosas como situaciones en que se pronuncian, personas que las pronuncian y el contexto en el cual son pronunciadas. Alicia, desventurada, lo mira y le dice: quiere decir que cada palabra tiene tantos significados como personas que la digan, en el momento en que la digan y en el contexto en que la digan. Y le dice Sancho Panza, le dice: sí, porque el problema no es qué significan las palabras, Mauricio, el problema es quién tiene el poder. ¿Quién tiene el poder? El poder no está en las palabras. Ayer en una de las conferencias bellísimas, en una de las bellas conferencias, entre todas, casi todas han sido muy bellas y les agradezco a todos las hermosuras de conferencias que hemos compartido, alguien decía algo así, que me recordaba a mí como estamos en un congreso mundial de académicos, tengo que decir las cosas académicamente. Me recordaba el profesor Hans-Georg Gadamer, casi nada, cuando Hans-Georg Gadamer decía: no sacamos nada con llegar a las verdades más eternas, con descubrir las verdades más eternas, si no somos capaces de hacérselas comprender a los demás. Y él utilizaba la frase diciendo: hay que ganar comunicabilidad antropológica. Pues esas epistemologías, si no tienen comunicabilidad antropológica, si no nos las comprende nadie, no nos sirven de nada, no nos sirven absolutamente nada. Entonces yo trataré que en ese contexto de las epistemologías pues se pueda entonces entender alguna cosa. Ahí viene la pregunta. De esos principios epistemológicos, entonces, nos basamos primero en el hermoso poeta, aquí hay muchos mexicanos, en honor a todos los mexicanos y mexicanas que hay aquí, de Octavio Paz, la incurable otredad que padece lo uno. Lo primero que hay que hacer al entender esta teoría del conocimiento es que no estamos solos en el mundo, es que nosotros somos porque existen otros, esa incurable otredad que padece lo uno. Alguien decía con muchísima certeza el día de ayer, y lo aprendí muchísimo, que el primer conocimiento del niño es su propio cuerpo. Pero el niño tiene noticia de su propio cuerpo a través del hermoso cuerpo de la mamá, en primera instancia. Y luego a través de ¿qué? De los cuerpos, de las palabras, de las actitudes, de los valores, de las experiencias que tiene con los otros. La epistemología entonces no es un ejercicio en solitario. La epistemología es fundamentalmente un mutuo reconocimiento de lo que somos con todos y con todas. Y empecemos entonces a mirar cuáles serían ellos. Lo primero es el buen vivir. La primera categoría que yo quiero colocar aquí es el buen vivir. Categoría además que le ha usurpado claramente de la sabiduría indígena. ¿Recuerdan ustedes el hermoso plan de desarrollo del gobierno boliviano hace algunos años cuando ellos decían: es el buen vivir? No nos sigan hablando del bienestar, es el buen vivir. Estamos para vivir bueno, para vivir bueno. En Colombia, así a mucha gente no le gusta ella, a mí me gusta mucho, nuestra vicepresidenta, negra como el carbón, sacada de las entrañas de las minas. Ella llega y dice, es que estamos aquí para vivir sabroso es que vinimos al mundo, es el buen vivir. Y ese buen vivir tiene un segundo principio que es caminar a la palabra.
El buen vivir lo hacemos caminando la palabra. Sí, hay que caminar la palabra. Los pensamientos que se tienen sentados, se quedan sentados. Caminemos la palabra. Y caminar la palabra es comunicarle al otro y decir con el otro. Es saber que no hay una palabra definitiva, sino que en el caminar la vamos construyendo y la vamos construyendo. Por eso el segundo principio para esta epistemología es caminar la palabra. Caminemos la palabra con nuestros niños. Caminémosla. Nos da miedo muchas veces hacerlo. Las clases de geografía se dictan como esta conferencia hoy. Se dicta y a mí me toca así. Y a ustedes también en un salón de clase. Geografía en un salón de clase. Geografía en un salón de clase. Historia. Hay que caminar la palabra. Hay que creer. El territorio es un texto. Caminemos la palabra y así entonces podemos hacer unos nuevos conocimientos. El tercero es la cosmogeocracia. ¿Qué es la cosmogeocracia? Acuérdense ustedes que la aristocracia es el gobierno de las castas, de los privilegiados, que dicen lo que hay que hacer. Luego vino afortunadamente otro concepto que es la democracia, la voz del pueblo. Aquí gobernamos con la voz de todos y de todas. Entonces la democracia. Pero aquí le hemos añadido otras dos palabras. La geocracia. La geocracia. Y hoy en día los niños sí que nos están enseñando eso. Hoy en día los niños, mucho más. Yo que ya estoy entrando a los albores finales de mi vida, ya tengo 71 años. Ya en los 71 años yo recuerdo cuando era niño, pues los insectos, eran unos animalitos ahí que molestaban mucho. Y hoy en día los niños, ellos sí que respetan la geografía, los animales, las plantas, la voz del medio ambiente, la voz de los elementos que componen el medio ambiente. Esa es la geocracia. Ustedes se imaginan un gobierno en donde nos sentemos a escribir el plan de desarrollo con la voz de los árboles, de los pajaritos, del agua. Hay un profesor de la universidad allá en Colombia que escribió un texto bellísimo, texto pero precioso sobre el canto del agua. Y entonces cuando lo presentó todos dijimos, no, va a acabar con el mundo, el canto del agua. Y él lo que hizo fue poner una grabación en donde puso las múltiples formas en que cantaba el agua, en la cascada, en el lago, etcétera, etcétera. Hoy en día yo tengo un privilegio muy grande. Durante muchos años tuve la suerte de poder deambular por los territorios de América del Sur estudiando los megaproyectos. Allá en Colombia me conocen como el experto en los megaproyectos. Y echaba carretas sobre los megaproyectos, no tanta carreta, verdad, también, lo trabajaba muy seriamente. Y viajé los ríos de América del Sur, desde el Delta del Orinoco hasta el Río de la Plata, desde el Delta del Orinoco en Venezuela hasta el Río de la Plata por los ríos, allá por el Caciquiari, el Río Negro, el Amazonas, el Tieté, el Paraná, todos los ríos, el Araguaya, bellísimo, ¿no? Viajé todo el río Amazonas, lo viajé, todo el río hasta llegar a Belén do Pará, aquí desde Perú hasta Belén do Pará. Ustedes dirán que es ocupado ese señor, ¿no? Sí, estudiando todos los ríos, aprendiendo todo eso. Pero la vida me enseñó otra cosa ahora. Ahora me tiene escuchando una quebradita pequeña, una quebrada pequeña que queda a unos 200 metros de mi casa. Yo vivo en una montaña, allá a 200 metros de mi casa. Voy a escuchar a la quebrada todos los días. Hay algunos ruidos que no me dejan escucharla bien, porque también tengo 5 perros. Entonces los perros allá, y entonces a veces me dicen, cállense que estoy oyendo la quebrada. Ya tengo 2 que han aprendido como a quedarse calladitos con ellos. Pero afortunadamente hay un coro de colibríes también que canta bellísimo. Hay de todo, colores, formas, figuras. Y entonces aprendí también eso, la famosa cosmogeocracia. Es la geografía que vamos a escribir a partir de la voz de la gente, de la naturaleza y del cosmos. Esa sería la tercer principio epistemológico. El cuarto, el nuevo antiguo orden. Desafortunadamente, y lo digo con el cariño más grande porque para mí ha sido una de las grandes sorpresas de este congreso, desafortunadamente a Antonio le tocó retirarse, porque ya es un hombre muy entrado en años. Me hubiera fascinado haberle dedicado ese pedacito a Antonio, haberle dedicado el nuevo antiguo orden. Él nos enseñó en la hermosísima conferencia que dictó sobre mayéutica. Él nos enseñó con su elenco de actores. Aquí tenemos 2 de los actores aquí sentados. Aquí hay 2 de los actores de esa conferencia. Él nos enseñó, por ejemplo, que lo que hacía Sócrates en sus diálogos socráticos era única y exclusivamente
rasguñar lo nuevo para en ello descubrir lo que antiguamente existía y que ya lo habíamos olvidado. El nuevo antiguo orden, poder mirar el futuro en las huellas del pasado para así entonces escribir ahora los caminos del presente. Casi nada la tarea que nos quedaba allí en ese nuevo concepto del nuevo antiguo orden. Y finalmente, la natura humanidad. La natura humanidad. Somos naturaleza y somos humanidad. Esa caricatura, porque era una caricatura, a mí me fascina. Me la regaló y por eso no me preocupo y la presento en todos lados porque no tiene copyright. Y si tiene copyright, a mí qué me interesa. El otro día alguien llegó y me dijo: Hernando, tenga cuidado porque usted pasa imágenes que tienen copyright y de pronto lo ponen, le hacen un juicio. Y yo le dije: bueno, ¿y qué puede pasar si me hacen el juicio? No, porque si le hacen el juicio de pronto lo ponen preso. Lo ponen preso, claro. Y entonces yo pensé, pues yo le digo al juez que si él me pone preso, él también tiene que ir preso. Porque él también está en ese instante violando el copyright. Porque ya otro juez puso a otro preso por la misma razón. Nada de copyright ni que nada. Entonces, el conocimiento es universal. Nos lo enseñó el hermosísimo poeta Borges cuando decía: cuando las palabras salen de mi mano o de mis labios, ya no son mías, son del universo. Son del universo. Y ahí está. Entonces seguimos ahora al segundo, la propuesta didáctica y metodológica. Si ven lo juicioso que soy, no van a decir que no hice un trabajo juicioso. Propuesta didáctica y metodológica. Las nuevas cartografías, los saberes ancestrales, ahí los convites, las mingas, los quilombos, el territorio como texto, los mapas cognitivos, mentales, sociales, comportamentales, las pedagogías vivenciadas, todas esas cosas que ustedes hacen. Díganme qué hacen, cualquier cosa, por sencilla que sea, que yo le pongo un nombre rimbombante para que le crean. La que sea. Así me tocó a mí en la universidad inventarme un nombre rimbombante para que me creyeran. Y ahora ya hasta yo mismo me creo. Entonces es un problema bastante grave, ¿cierto? La propuesta didáctica y metodológica. Esa propuesta didáctica y metodológica, quisiera entonces primero, digámoslo así, rememorarla con una historia, dos muchachitos así un poquito, mire, ella sí es que está cansadita, pero dos muchachitos, uno le decía al otro, ay, vamos, sabía que vino al pueblo un sabio que sabe mucho ese sabio, pero yo quiero hacerle una pregunta para ver si él sí se la sabe. Allá en Colombia decimos: yo quiero rajar al sabio. Yo no sé cómo lo dicen aquí en Perú. Quiero corcharlo, rajarlo. Bueno, quiero rajar al sabio. Entonces digo: me voy a ir a donde el sabio. Vea, ya sé, voy a ir a donde el sabio. Le digo: vea, señor sabio, con que usted sabe muchas cosas, ¿no? A ver, dígame. Primera pregunta, solo dos preguntas. Primera pregunta, dígame qué tengo en la mano. ¿Qué tengo en la mano? Porque yo he puesto con anterioridad he puesto en mi mano un pajarito, ¿no? Y le digo: ¿qué tengo en la mano? Y si el niño me dice: ah, pues tú tienes ahí un pajarito. Ah, pues claro, ¿cómo no va a ser un pajarito? Muy sencillo, ahí hay un pajarito. Pero a ver, dígame, ¿está vivo o está muerto? Si me dice que está vivo, lo espicho. Le digo: no, está muerto. Y si me dice que está muerto, abro la mano y sale el pajarito volando y le digo: no, está vivo. Aquí no hay de otra, el sabio quedó rajado. No hay nada que hacer y se fue. Señor sabio, a ver, ¿qué es lo que tengo en la mano? El sabio lo miró a los ojos pausadamente y le dijo: tú tienes un pajarito. Claro que ahí hay un pajarito. Pero a ver, dígame, ¿está vivo o está muerto? Y el sabio nuevamente, pausadamente le responde: la decisión está en tus manos. La decisión está en tus manos. Y ante cuántos problemas de la vida nosotros tenemos que pensar en el pajarito. La decisión está en nuestras manos. La decisión está en nuestras manos. Así desafortunadamente otros están presionando otras decisiones. En esa metodología didáctica y metodológica, yo también quería pensar a la enseñanza de Mafalda, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Mafalda nos dijo: ay, cómo sería de maravilloso el mundo si las bibliotecas fuesen más importantes que los bancos? Decía Mafalda. Pues sí, esta es una metodología, y esto que voy a decir, por favor, cójalo con beneficio de inventario. Pero hablábamos ayer, no voy a decir con quién para que me castiguen solo a mí, ¿cierto? Ayer nos escondimos nosotros en la biblioteca, subimos a la biblioteca. Oiga, y nos dio una desilusión, parecía la de Turpín cuando la niña está, entonces la historia que le pasó al pobre Carlomagno, ¿no? Entramos a la biblioteca, una universidad de 28,000 estudiantes.
y la biblioteca no alcanzaba ni siquiera un libro por estudiante. Y decía, y había un silencio total. Silencio, es la biblioteca. Silencio, silencio. Pero el silencio no era porque fuera la biblioteca, sino porque no entraba nadie. No había libros, no había nada. Claro, yo estoy hablando mal del lugar tan hermoso que nos han acogido. Pero no estoy hablando mal, estoy diciendo que a mí me llamó la atención. A mí cuando me digan, ¿en dónde estuviste en Arequipa? Estuvimos en la biblioteca de la Universidad de San Agustín, casi nada. Pero nos llama la atención que en la Universidad de San Agustín es más grande el estadio que... Eso a mí me llama la atención, ¿no? Pero bueno, no quiero decir absolutamente nada más porque muchos de ustedes deben ser estudiantes de acá. Entonces, tómense el estadio, métanse allá todos un día. Vamos a dictar clase al estadio. Esta vaina es nuestra. A meterle gol a la academia. Un día en Bogotá invitaron a una conferencia al gran mimo Marcel Marceau, a que hiciera una gran conferencia magistral. Todos, absolutamente todos llegamos temprano. Imagínense a ver Marcel Marceau. Eso era una cosa que nunca volveríamos a ver. Claro, las primeras filas, no quiero decir que así suceda lo mismo acá. Las primeras filas estaban ¿quiénes? Toda la fauna académica. El rector, el vicerrector, los decanos, los directores de departamento, los profesores titulares, los profesores, etcétera, etcétera. Y por allá atrás, uno que otro estudiante que ha podido entrar, los poquitos estudiantes que alcanzaron a entrar al salón están allá atrás. Y llegó Marcel Marceau, menudito como era, menudito así, entró, parecía tímido, parecía asustado, ¿no? Entró así y miró, y apenas miró, se metió por toda la mitad y fue abriendo espacio y fue quitando y fue rompiendo esa barrera mentirosa de la autoridad. Pasó a todos decanos y el rector no sabía qué hacer y todos miraban así y él llegó hasta al final. Y cuando llegó donde estaban los estudiantes, saludó a los estudiantes. Y en ese instante empezó a mirar por todos lados y miraba hacia el techo y todos miramos al techo. ¿Qué es lo que está pasando? Después de que va empujado al rector y todo eso, ahora quiere hacer Marcel Marceau. Y él miraba así, empezó a mirar y de pronto se sonrió y descubrió algo allá arriba. Todos mirábamos lo que él había descubierto, pero era imposible, no alcanzaba. Él intentó, pero no alcanzaba a tomarlo con sus manos. Y entonces se fue a un rincón del salón y se fue y trajo una escalera pesada. La fue trayendo, la colocó en el centro, debajo de aquel objeto, y empezó a subir lentamente la escalera, lento, muy, muy lento. Silencio total en el auditorio, silencio total, porque si alguien hacía un ruido, se caía Marcel Marceau. ¿Usted se imagina que se cayera Marcel Marceau, que nos muriera ahí en el salón de la universidad? A los colombianos ya nos tocó enterrar a Carlos Gardel, que se nos murió allá. Ahora que se nos muera Marcel Marceau, eso sería muy doloroso, ¿no? Marcel Marceau se subió y llegó allá arriba y tomó en sus manos aquel objeto y empezó a engullirlo como aquella bella pantomima del devorador de corazones. Lo engulló completamente, se lo comió y luego bajó lentamente. Silencio total en el auditorio. Cuando llegó al último escalón y pisó el suelo, se oyó un suspiro en todo el salón. Marcel Marceau nunca se levantó ni un milímetro del piso. No existía aquel corazón o aquella manzana imaginaria, pero nos hizo subir por aquella escalera y engullir aquel corazón. Maestros y maestras, ustedes son Marcel Marceau. Ustedes tienen que hacer que nuestros niños y nuestras niñas suban con nosotros la escalera. A veces nos toca subir rápido porque ellos suben más rápido. Ellos suben mucho más rápido que nosotros. Ese es uno de los grandes retos que tenemos en estas nuevas pedagogías. ¿Cómo logramos nosotros, a través de la imaginación de los niños, construir esas nuevas geografías? Porque ustedes estarán diciendo, este señor puso un título ahí, dice que nuevas geografías ocultas, yo no sé qué vainas. Esas nuevas geografías, las geografías de los niños, las geografías tenues, las geografías de las historias de ellos, empecemos a construirlas.
Acuérdense ustedes entonces que la categoría que les dije, ustedes son Marcel Marceau, casi nada. Y claro, no podía faltar, y con todo respeto y cariño, no podía faltar esta alusión tan hermosa. Léela tú, Mauricio, que tú eres, o que la lea alguien de aquí de la institución. Ah, nuestro maestro de ceremonias, gracias. Léala con ese acento. No se trata de saber si la naturaleza es una, porque eso es evidente, sino de saber cómo es una. Ser Renaud de la Ferrière. Casi nada, casi nada. Yo tengo que confesar algo, y lo voy a decir en público para que ustedes me ayuden, ¿no? Y me das un poquito de naranja, espirulina y todas esas cosas, ¿no? Yo tengo que confesar algo. Cuando yo fui a Caracas la primera vez, no tenía ni idea quién era ese señor. No lo había oído nombrar jamás. Hoy en día ya sé algo, ya sé algunas otras cositas. Ayer le dije a mi esposa, me dijo, ¿cómo te ha ido en el viaje? Y yo, no, pues ahí voy. ¿Por qué? Porque no he dicho groserías. Porque ellos no dicen groserías, le dije a ella, ellos no dicen groserías. Y lo estoy diciendo con todo el amor del mundo. Ellos no dicen groserías, no he dicho groserías. Estoy vegetariano, imagínense, vegetariano. Eso sí que es todavía mucho más. Llegó puntual a las reuniones. No se diga, no, eso ha sido una. Y algo, y lo digo con mucho respeto también, y le dije, y además sigo virgen. Sigo totalmente virgen. Y ella me dijo, acuérdate la frase que tú me enseñaste de Jorge Luis Borges, que a nuestra edad, a la de ella no, porque yo le tengo 28 años de diferencia. Le llevo 28 años de diferencia. Sí, a nuestra edad no le podemos poner condiciones al milagro. Eso, no le podemos poner condiciones al milagro. Algún día con una bella mujer de la Plaza de Mayo, tuve la fortuna de trasegar con ella muchos rincones en la Liga Internacional de Derechos Humanos, con la abuela Mari. Le dije, abuela, imagínese que me volví a casar. Y ella me dijo, che, vos te volviste a casar. ¿Cómo así? ¿Te volviste a casar? Le dije, sí, me volví a casar. Y sabe, abuela, que nos llevamos 28 años de diferencia. Algo parecido al arrogante, al estúpido. Yo, 28 años de diferencia. Y la abuela me dice, ¡ay, che! Pero ella podría ser tu abuelita. Ay, yo le di un beso y le dije que la próxima eres tú. Porque tú sí entiendes la dialéctica. Tú sí sabes qué es esa vaina. Aquí me está pasando eso, ¿no? Pero me voy a portar bien. Ya solo me quedan 2 días. Aquí me quedan solo 2 días. Seguiré bastante bien, bastante juicioso en ello. Pero de todas maneras, en algunos momentos pues recogeré mis ancestros muiscas, que yo soy medio muisca. Vivo en un hermoso pueblito cerca de Bogotá que se llama Choachí. ¿Dónde está mi colega de Choachí? No le digo, ya se fue. Mi colega, hay un colega mío de Choachí por acá. Se fue. No. Allá vivo en Choachí. Y ustedes saben que Choachí significa la ventana de la luna. Y ¿dónde está? Ah, véalo pues. No, véalo ahí. Claro que él tiene más cara de muisca que yo, ¿no? Eso sí, no hay nada que hacer. Pero claro, la ventana de la luna, ¿cierto? Porque allá en el páramo, y él sí vive más cerca al páramo, él vive más arriba todavía. Él vive mucho más arriba del páramo. Y el páramo, decían los muiscas, es el lugar donde copulan el cielo y la tierra. Donde copulan el cielo y la tierra. Eso es una belleza de expresión. Pues unido a la expresión bellísima, a la sabiduría del fundador de ustedes, yo quise entonces decir algo de nuestros ancestros, también que pudiera servir para esta nueva epistemología. Las estructuras fundamentales. Oiga, se me ocurrió, ¿qué tal que de pronto hubieran organizado el mundo, no como están los países en últimas? Los límites de los países generalmente es hasta donde llegó la guerra. La sangre de los últimos muertos, ahí definen, hasta aquí llega este país. Y de aquí para allá sigue el otro, y de aquí para allá. Y yo me puse a pensar, pero ¿qué tal que hiciéramos geografías distintas? ¿Qué tal una geografía? Y claro que aquí hay gente que sabe de eso, yo no, yo simplemente lo digo. ¿Qué tal una geografía hecha por las placas tectónicas? ¿Cómo sería el mundo? ¿Se imagina? Ahí aprendí que hay como 13 o 14 placas tectónicas. Eso sería buenísimo porque entonces seguir financiando a las Naciones Unidas no sería tan costoso, porque ya solo van a ser 14 países, 16. Esto va a ser más barato financiar a las Naciones Unidas. Usted se imagina, mañana hay una Asamblea General de la placa tectónica que corresponde a la placa del Pacífico, a la placa, no, una maravilla. Pero yo creo que sí, en ese concepto de la cosmogeocracia,
empezaríamos a tener sentido, que nos reuniéramos por placas. Entonces, las estructuras fundamentales, primero yo pensé una geofísica. Ahí tenemos que poner la geofísica. Y me acordaba que la geofísica uno piensa, cuando yo hablaba de la placa tectónica, todo eso, dije, no, pero es que de pronto se me confunde mucho con esa cosa. Si yo ya estoy confundido, entonces voy a tratar de que no se confunda mucho. Y me acordé una vez que iba caminando por la playa en el Caribe, en Colombia, y de pronto encontré, iba con mi suegra además, íbamos los dos, sí, me acuerdo de ella, una bella mujer, mi suegra. Íbamos los dos caminando ahí por la playa, temprano en la mañana, había un pescador ahí sentado a la orilla del mar, tejiendo con una paciencia, tejiendo una red de pesca, pero grandísima, una red grandísima. Y nosotros le dijimos, buenos días, cuénteme, ¿y usted por qué está tejiendo una red tan grande? Y él nos miró con una cierta ingenuidad y dijo, seño, es una expresión muy caribeña, seño, porque la mar es grande, seño, porque la mar es grande. Nuestras didácticas tienen que ser del tamaño de lo que debemos comprender, tan inmensas y tan pequeñas como lo que tendemos que comprender. Alguien nos dijo, no pudo estar hoy aquí, pero alguien nos dijo en otra conferencia que había más cosas al interior de nuestro cuerpo que las que hay en el cosmos, hacia afuera. Y yo quedé asustado, muy asustado y quiero preguntarle que me diga por lo menos un número para yo descrestar a mis amigos, decirle, miren, usted está creyendo que mire todo lo que tengo yo adentro, y meterse allá, más chiquito, una micra, hasta la última micra, allá a ver qué es lo que es cada uno de nosotros. Señor, porque la mar es grande. Entonces, ese es el mapa base. Sobre ese mapa vamos a trabajar entonces. El mapa base. Miren cómo sería el mundo con esas placas, la estructura geofísica. Ahí están los países. La placa del Pacífico, la placa de Nazca. Entonces, ¿usted dónde es? Estamos presentando. ¿Y tú dónde eres? De Nazca. ¿Y tú? Del Pacífico. Eso sería una belleza. De Australia. No. Ahí está la placa índica, la placa somalí, la placa africana. Eso sería una belleza. Y yo creo que eso, se imagina, yo no creo que a los de la placa de África les dé por declararle una guerra a los de la placa de somalí. No. ¿Por qué? Nada, estamos en las placas. No. Eso tendría, ya ven una primera cosa importante. Disminuiríamos también las guerras. Oiga, pero también por corrientes marinas. ¿Usted se imagina una geografía por corrientes marinas? Estoy haciendo un mapa, muchos de los que les voy a decir, estoy haciendo los mapas, pero no he podido y no alcancé a terminar muchos de ellos para traerles. Pero por ejemplo, me puse el otro día a hacer un mapa de los satélites. Todos los satélites del mundo, todos los satélites. Bueno, la primera cosa que me di con preocupación es que 3 o 4 países tienen más del 90% de los satélites del planeta. Sí, no. Y yo me empecé a buscar si Colombia tenía un satélite. No, ¿qué satélite tiene la pobre Colombia? No. Si nosotros a duras penas elevamos cometas en agosto. No, ¿cuál es satélite? Pero era interesante. Claro que el doctor Amador me dice, Hernando, no diga pendejadas porque sí hay satélite. Vaya hacia la universidad, con la Sergio Arboleda, ¿no? Y verá que hay satélite. Sí, yo corrijo. Que cuando tengo una gente tan ilustrada ahí, sentada ahí, él se sentó en el sitio donde tengo que verlo necesariamente. Eso sí, ahí lo tengo. Pero ustedes se imaginan esas corrientes marinas, ¿ustedes se imaginan lo hermoso que sería? Entonces ya no iríamos por las carreteras del IRSA, las iniciativas de integración regional de América del Sur. No, sino que vamos por las carreteras marítimas. Descubriríamos cosas interesantes. En un mapa que me puse a hacer, ¿cuáles son las carreteras marítimas más veloces del mundo? ¿Saben que descubrí una cosa que me dejó preocupado? ¿Sabe, doctor? ¿Sabe? La corriente Pacífico más veloz del mundo, en la plataforma del Pacífico, llega exactamente frente a ¿dónde? A Timbiquí en Colombia. Timbiquí, claro, llega como a 150 kilómetros, pero de todas maneras llega ahí a Timbiquí. Ahí van a llegar, me imagino, los grandes transpacíficos dentro de algún tiempo. Entonces sería interesante empezar a mirar las rutas comerciales por allá, porque y seguir con la idea de las rutas de la seda y todo eso, pero también se podría avanzar. Las reservas de petróleo, esas las paso rápido, ¿no? Sí, eso ya de todas maneras uno empieza a mirar.
yo me puse feliz porque Colombia tiene un poquito, no está negro, pero bueno, es un poquito gris. Ay, bueno, tiene algo. Las reservas de coltan. Y si siguiéramos con los minerales y minerales y minerales y minerales, entonces imagine, ¿y usted qué? No, mire, yo soy de la placa Pacífico, pero como mineral soy mercurio. Ah, qué belleza. ¿Se imagina aquí cuántos sillares hay aquí? Ay, cuántos peruanos de sillar. Ayer me enseñaron esa palabra. Ya sé que se escribe con ese. Ya la aprendí bien. Los sillares, ¿usted se imagina? Pero a esas reservas, miren lo que hacen con esas reservas. Ay, miren eso. ¿No les duele? A mí me duele. Miren. Ese orgullosamente se llama el ombligo del mundo, la mina de diamantes más profunda de la tierra. Yo no sé cuántos kilómetros se mete hacia abajo. No. Oye, miren ustedes, al lado del ombligo del mundo hay una ciudad, ¿no? Yo me he puesto a pensar, se imagina uno en Navidad o en Año Nuevo, cualquier fiesta de esas, se toma unos traguitos y se va caminando, entonces va para la casa. ¡Uh! Bueno, de pronto llega a China, ¿no? No sé a dónde llegará, pero de pronto llega. Pero mire, eso es lo que estamos haciendo. Minas de cobre, minas, todo. Yo acabo de llegar de Chile. Y allá en Chile estuve mirando también las minas y me dolía profundamente. Pero para que no digan que es que a mí me gusta hablar es de los demás, también puse la de Colombia ahí, mire, la mina de carbón, las minas de carbón. Una de las mayores exportaciones que tiene Colombia es el carbón. En una región riquísima, donde tiene los mayores índices de hambre, donde tiene los mayores índices de desnutrición, de desatención infantil, la Guajira colombiana. Si alguno de ustedes fuera a la Guajira, se sentirían desolados totalmente de mirar. En lugar de la riqueza tenemos la mayor pobreza humana. Allá están desalojados. No les da a ustedes mucha atención. A mí me duele mucho. Ayer lo vimos cuando estuvimos por la noche por ahí caminando, cuando uno ve qué futuro puede tener una sociedad, un país que relegó a sus ancestros indígenas a la indigencia. Yo cuando veo a un indígena pidiendo plata, a mí me duele en el alma, porque esa sociedad no tiene futuro, no ha pensado en el futuro, no quiere tener futuro. Y seguimos. El problema es que como me tocó después de la semejante obra de teatro tan buena, y ya cansados ustedes todos, me toca decirles a los que se van saliendo, no, quédese, que esto se mejora, esto se mejora. Pero mire, con que al final quede uno, ya. No, si yo me la jugué el otro día, yo me la jugué políticamente, yo me lancé a la alcaldía de Bogotá, candidato a la alcaldía de Bogotá, con un éxito, pero no se imaginen el éxito que tuve. Les voy a resumir el éxito. Un día iba caminando por la calle y un señor se quedó así mirando y me dijo, ay, ¿usted es Hernando Gómez? Y yo le dije, ay, sí, soy yo. Me dijo, ay, yo voté por usted. Y le dije yo, fuiste vos. Así me va a tocar, aquí me mata. Ay, yo estuve en la conferencia. Usted fue. Mentiras, te puedo molestar. Entonces, bueno, hay estructuras biológicas. Oiga, de verdad orgullosos nosotros que Colombia es el segundo país con la más alta biodiversidad por metro cuadrado del mundo. El segundo en frutas. Sí, cuando uno sale y trata de comerse por aquí una frutica, uno dice, hombre, sí, echa de menos las frutas de allá. Sí, pero cuando uno mira, no son para nosotros. No son, pero de todas maneras, usted se imagina la presentación. Aquí ya como Alberto hace las presentaciones tan rimbombantes, entonces diría, señores, el señor Hernando Gómez de la placa Pacífico, del bioma tal, llegó aquí por la corriente submarina de no sé dónde. Ay, sería una belleza que lo presentaran a uno así. Esa tiene que ser la próxima, Alberto. Vamos a ver cómo sería eso. Entonces la base biótica que comience, ¿no? Y por ahí empezar a mirar. Mire, ahí en ese mapita quizás no se alcanza a ver completamente, pero ahí el guacamayo bien grande, ahí en América del Sur, los colibríes en otro donde, las plantas, todo, empezar a hacer. En donde yo vivo, allá en Choachí, tenemos una situación muy grave, porque tenemos un depredador grandísimo, pero el pobrecito no tiene la culpa, son unas ardillas.
unas ardillas en un lugar donde no hay ardillas. Pero un par de primos borrachos, muy famosos además. Para los colombianos ellos saben de quién estoy hablando, nada más y nada menos que la Chiva, Cortés y Pacheco. Los dos muy famosos, iban a la finca a tomarse unas copitas allá, ¿no? Entonces un día le dijo el uno al otro, Ale, ¿y tú por qué tienes ahí esas ardillas? No, eso es muy injusto con esas ardillitas, porque no las sueltas. No, es que yo colecciono no, solta las ardillas. Y soltó las ardillas. Y hoy en día los campesinos odian a la Chiva, Cortés y a Pacheco. Por fortuna ya se murieron. Porque las ardillas se comen todos los cultivos, no tienen, y de pronto nos toca empezar a revisar todo eso. Hay una florecita que se llama, el nombre más injusto se llama ojo de poeta. Y todo el mundo la quiere, la cortarla, que porque el ojo de poeta acá, y yo digo, ya le encontré función al ojo de poeta, doctor, para cuando estén haciendo el concierto. Entonces usted dice, el concierto planta, no cerebro, sino planta, el ojo de poeta. El ojo de poeta, uno puede hacer cercas vivas con el ojo de poeta. Lo que pasa es que le toca trabajar más porque tiene que estar casi todos los días limpiándolo. Pero bueno, pero algo más, que es que el ojo de poeta es buenísimo para alimentar las truchas. Entonces también hay que empezar a mirar. Lo que quiero decir con esto es que en esos mapas bióticos, no solamente el orgullo que existen, sino el orgullo de que seamos capaces de ellos sacar adelante. ¿Dónde está? Allá atrás le veo la cachucha, allá atrás está nuestro amigo, ¿cierto? El maestro. El maestro ayer y Sandra ayer hicieron una cosa maravillosa. También, claro, está el profesor que habló con ellos. Pero el maestro y Sandra al final dijeron algo muy interesante sobre la paz. Ellos dijeron, la paz no es la inexistencia del conflicto. No. La paz es aprender a tramitar los conflictos. Porque la vida humana es conflicto. Eso ya lo decía también Freud, maestro. Freud decía también el eros y el tánatos y el instinto de muerte y el de vida y todas esas cosas, ¿cierto? Sí, pero es aprender a tramitar. Y yo me acordaba de la hermosa sentencia de Voltaire, cuando Voltaire decía, estoy en completo desacuerdo con tus ideas, pero daría gustoso mi vida por defender tu derecho a expresarlas. ¿Se imaginan, maestros y maestras? Y más adelante les voy a contar también otra historia de Gilberto Gil, que sé que les va a fascinar. Guarden esta en la cabeza porque esa complementa. Y seguimos, para ir más rápido. El agua, miren, todo el agua en el continente. El amarillito es la población del mundo. Miren la cantidad de población que hay. Imagina China, India, todo eso. No. Y luego entonces, el más azulito, el más verdecito allí es el agua que tenemos, el agua potable que tenemos por todos lados, ¿cierto? El agua, digamos así, la oferta bruta de agua, por decirlo de alguna manera. Luego la oferta real de agua. Finalmente, el agua verde, que es la que tenemos en el cuerpo, en las plantas, en todo ello. Mire cómo se distribuye el agua en el mundo. Mire cómo se distribuye. Hoy no me trajeron la botella de agua, ¿no? A Miguel le fascina eso, que yo lo hago en las conferencias. Que cuando me oyen, aquí en la CELIG, como ustedes sí son de verdad muy generosos, y de verdad lo digo con todo el amor del mundo. ¿Se acuerdan que me trajeron una botella de agua? Y cuando yo hice ¡el agua!, la probé y ¡zas!, se la tiré a todo el auditorio. Y les dije, 1 centímetro cúbico de esta botella de agua equivale al hambre de 2 o 3 niños en la parte alta del río Guatapurí, en Colombia, embotellada por Coca-Cola. El agua embotellada por Coca-Cola. Hay que tener cuidado con eso, ¿no es cierto? No tomemos Coca-Cola, pero tampoco tomemos el agua que embotella Coca-Cola. A mí me tocó participar en el Tribunal Internacional contra la Coca-Cola. He hecho barbaridades, por eso me han sacado corriendo de Colombia varias veces. Yo formé parte del Tribunal Internacional contra la Coca-Cola. Y el delito mayor que nosotros estamos allí esgrimiendo era que la Coca-Cola embotellaba el agua y nuestros niños se quedaban sin agua, nuestros jóvenes se quedaban sin agua. Además de todas las violaciones a los derechos laborales y a otro tipo de derechos que conllevaba eso. El agua, ahí tenemos el primero también. Dentro de lo biótico sería interesante la estructura demográfica. Y empiezan a mirar, oiga, y empiezan a decir, si yo cruzo esto en la estructura demográfica con la pobreza, pues por eso es que hay tanta pobreza en África, pues mira la cantidad que son. No, por eso es que, pero si después se empieza a cruzarlo con las riquezas naturales,
la cosa empieza a ser distinta. Y las otras geografías, si yo paso de los recursos naturales y de la demografía, paso a la riqueza cultural, a lo que tú estabas diciendo, Alberto, los colores, a las formas, a los tamaños, a los olores, a los sabores. ¿Qué tal que uno llegue? No, estuve en Arequipa. ¿Y qué tal Arequipa? No, pues un seminario muy bueno. ¿Y qué? ¿Probó las comidas? No hubo tiempo de probar comidas allá porque estábamos todo el tiempo trabajando allí. Yo por eso me volé, sin que se diera cuenta Alberto, me lo volé hace 2 días, me pegué la volada y me fui allá para el mercado San Camilo. Sí, allá yo tengo que ir a comer a ver qué es lo que hay. Sí. Hace poco me tuvieron que llevar al hospital porque me nombraron que perito de un festival gastronómico indígena en el Putumayo colombiano. Y yo comí de todo. Y el agua que me dan, todo. Pues yo tenía que probar de todo. Claro, me dieron amigas en el hígado y casi me muero. Pero casi me muero porque el doctor Amador estaba en un congreso fuera de Colombia. Y no fue, porque él sí me iba a salvar la vida. Él va a decir, no, pero ¿por qué me la montó si yo soy buena persona? Bueno, estructura demográfica, mujeres y hombres. Usted se imagina también, y además, y todas las demás, etcétera, 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 para que no vaya a entrar en discusiones de si la antropología filosófica, la ginecología filosófica, no, yo no quiero entrar en ese tipo de discusiones. Y voy pasando más rápido, la estructura demográfica, etnias, razas, poblaciones, y allí uno empieza a darse cuenta que definirse cada uno de nosotros, esos son 5, 10, 20 atributos, pero hay por lo menos 5 millones de atributos en cada uno de nosotros. Y en nosotros nos toca decir, ¿usted de dónde es? De Colombia. ¿Y qué? No, estudié, bueno, soy profesional. Es profesional. Profesional de Colombia, ¿cuánto gana? Más o menos, entonces está en cierto estrato y a las 5 o 6 características se le acabó la vida. En cambio aquí usted empieza a hacerse una geografía extraordinaria con todo ello. La natalidad. Uy, uno dice, bueno, pero bueno, ese mapa tiene trampa, ¿no? Pues claro, pues donde más niños nacen es donde más gente hay. En África, pues la cantidad de niños que nacen allá. Mira la natalidad que hay en África. Dichosos los africanos, porque allá está el continente de la esperanza. Allá, Alberto, la CELIC tiene trabajo en África, pero qué rico que dijo todavía no. Toca ir, porque allá sí que va a tocar un trabajo con los niños. Miren eso. Eso sí que allá tenemos allí. La esperanza de vida. Miren África, miren eso. Miren Bolivia. No, mejor dicho, estamos, claro, son hartos, siguen haciendo hartos, pero claro que mueren mucho más y más temprano. Que aquí ahora. Y como no tiene, y si le metiéramos a esto el Producto Interno Bruto y le metiéramos a esto todas las balanzas comerciales, etcétera, etcétera, ahí sí que sería más grave la situación. Las religiones, interesante eso, bien interesante, hacer un mapa de cada una de las religiones, respetando todos los credos, respetando ahí estarían los mapas de las religiones. Ahí yo descubrí haciendo esos mapas que la cantidad de religiones que hay, y esas son las religiones así reconocidas, porque la cantidad de derivaciones que puedan existir son infinitas. La paz, miren la paz, claro. Los indicadores de guerra. Miren nuestro bello país Colombia cómo está. Miren eso. Y a mí yo sí que puedo decir, mañana voy a decir algunas cositas en el panel que me colocaron sobre la paz. Yo formo parte de la Liga Internacional por los Derechos de la Liberación de los Pueblos y estuve en todo el proceso de paz en Colombia. Y conozco todo lo que le garantizo, y eso no me enorgullece, que no hay un par de ojos aquí en este sitio que haya visto más muertos que los que yo he visto. A mí me tocaba ir a recoger todas las imágenes de todas las masacres, de toda la violencia que había en Colombia. Yo llegaba a la casa con mi hijo de 5 años y le decía, Nico, mírame a los ojos, límpiame los ojos con tu mirada, porque son tantos y tantos y tantos, ya no queremos ver más, ya no queremos ver más. Y lo voy a decir en público. Gracias, Alberto, por la lección que me diste con el WhatsApp que yo te envié. Gracias porque me hiciste pensar, claro, nosotros no podemos seguir
mirando entonces los buenos y los malos de acuerdo a los siempre malos de la prensa que nos dicen quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y eso, porque es que teníamos una pequeña conversación los dos sobre la dolorosa situación del pueblo en Israel, en Palestina, en Siria, en Líbano, en todo ello. Y de verdad te lo dije y quiero lo que debería decir públicamente. Gracias. Fue una enseñanza muy grande. La felicidad, ustedes sabían que hay un ranking, un mapa de felicidad. Ustedes se imaginan un mapa de la felicidad, cuáles son los países más felices del mundo. ¿De dónde vengo? Yo soy Alicia, del País de las Maravillas. Entonces, imagínate, una hermosura. La felicidad también. ¿Usted se imagina? Es que hay gente de verdad curiosa. Colombia está en el segundo puesto, y yo soy un buen ejemplo de ello, porque estamos en el segundo puesto después de los italianos y luego siguen los brasileños, en el segundo puesto de quienes toleramos menos el silencio. Es decir, que echamos carreta todo el día. Yo creo que usted lo ha notado en este. Oiga, a mí me llama la atención ustedes los de Arequipa. Me llaman la atención, me parece, yo me subo a los taxis y yo me siento, hola, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Y usted cómo se llama? Como 7 semáforos adelante me dice, Víctor. Bueno, Víctor, ¿no le ha pasado eso? Estos tiempos de reacción. Hoy, por ejemplo, pidiendo las llaves para venir acá, ahí en el hotel, yo le decía a la niña, bueno, mira, las llaves porque ya tengo que ir a bañarme para ir a la conferencia porque estuve caminando por ahí. Entonces ella y yo, las llaves. Las llaves. Ahí aprendí que quizás de pronto este pueblo es un pueblo que ha aprendido la paciencia y sabe que el mejor regalo de la paciencia es la paciencia. Y no te puedes reír mucho porque eso lo dijo San Agustín y estamos en la Universidad Agustiniana. Eso lo decía San Agustín, imagínate, el mejor regalo de la paciencia. Las estructuras políticas, y estas sí las voy a pasar rápido, porque eso se han inventado cualquier cantidad de vainas. Los BRICS, la OTAN, la Unión Africana, la Unión Europea, la Liga Árabe, la OCDE, el G7, el NAFTA, el Sudeste Asiático, la ASEAN, la cooperación del Golfo, los exportadores de petróleo, mejor dicho, una cantidad. Yo decía, no, y no puse todos, porque me ayudó a hacer estos mapas mi hijo Ángel Camilo, ¿no? Y Ángel Camilo me decía, papá, no ponga tanto, porque eso no va a aburrirnos a todos. Y yo, sí, pero fue que me pusieron ustedes a esta hora, ¿no? Para que el que se duerma ya no hay nada más que hacer, no tengo disculpa. La estructura digital, miren cómo se distribuye la inteligencia artificial. Y para ti también, me tocó colocar un círculo, ¿sí lo ves? Israel es el segundo en inteligencia artificial. Impresionante, es el segundo. Y hay que empezar a mirarle, y no que es que la inteligencia artificial va a acabar los puestos de trabajo y que los niños ahora, ¿cuántos maestros dicen la barbaridad esa de que no, es que los niños se la pasan mirando el teléfono y jugando? No, es lo mismo que dijimos con el conflicto, hay que aprenderle a dirimir la relación de él. Y eso ni siquiera lo digo yo, eso lo dijo Herbert Marcuse en el año 66, cuando la angustia de Prometeo, él decía, bienvenida a la ciencia y la tecnología siempre y cuando nos dé tiempos de ocio y libertad. Lo que queremos que hacer es que los niños tengan ocio y libertad mientras... Yo tengo, ya me dejaron el otro día en la escuela, ya hice hice como 3 clases ya. A la profesora de la escuela ahí cerquita a la casa donde yo vivo, les dije yo, ¿por qué no me dejan 4 horas a la semana? Yo dicto clase 4 horas a la semana. ¿De qué? No le digo de qué, pero yo voy y las dicto. Entonces, lo primero que les digo, bueno, por favor, no apaguen los celulares, no. Fuera cuadernos, libros, lápices y todo. Traigan todos el celular. Y vamos a ver qué hacemos con el celular. Vamos a ver qué hacemos con el celular, porque que yo estoy en una dieta, que la aprendí con ustedes la dieta, entonces tengo la dieta y yo por la noche me vuelvo a la nevera y me saco un filete de carne así, me lo preparo y me lo como, feliz me lo como tal. Y yo la culpa la tiene la nevera por tener la carne. No, el problema no está en la técnica, sino en las manos de quien la posee. Con un martillo yo puedo clavar una puntilla como le puedo romper la cabeza a Verónica, con el mismo martillo, y eso sí, no hay. Y así sucesivamente.
Con toda modestia, pero también con toda la determinación del Espíritu, propongo que hagamos ahora y aquí el compromiso de concebir y fabricar un arca de la memoria capaz de sobrevivir al diluvio atómico. Una botella de náufragos siderales arrojada a los océanos del tiempo para que la nueva humanidad de entonces sepa por nosotros lo que no han de contarles las cucarachas. Que aquí existió la vida, que en ella prevaleció el sufrimiento y predominó la injusticia, pero que también conocimos el amor y hasta fuimos capaces de imaginarnos la felicidad. Del discurso del cataclismo de Damocles también, de Gabriel García Márquez. La guerra nuclear, la guerra nuclear. Yo de verdad, y no estoy posando de mártir exagerado, de verdad que sí llevo una preocupación muy grande desde hace varias semanas. Cuando uno escucha a los grandes líderes del mundo, no, que no le vamos a volver a vender carbón a fulanos porque yo dije que ellos son los malos. Y cada quien define quién es el bueno y quién es el malo, y con quién tiene relaciones comerciales y con quién no. Y a la hora de la verdad, parece que los que sí son malos se reúnen en los clubes, los mismos clubes. No, yo no puedo constatarlo empíricamente porque yo creo que en esos clubes en Londres no me dejarán entrar. Yo he intentado, ¿no? Yo fui y le dije a la reina, pero después se me murió cuando la que le dije fue a ella. Entonces le dije, ¿por qué no me invitaba a tomar el té? Sí, divino, carajo. Pero no me invitaron allá. Eso sí fue. Las armas nucleares. Y empiezo uno a mirar todo eso. ¿Usted se imagina que la próxima vez que yo pueda, que me inviten acá, si es que me invitan, la próxima ustedes digan, Hernando Gómez Serrano nació en un país que no tiene armas nucleares. Ay, pucha, que lo presenten a un país que no tiene armas nucleares. Un país en donde hay más pajaritos que balas. Una maravilla. Yo voy a escribir una hoja de vida así. Ahora que lo pienso, la voy a sentarme a escribir mi hoja de vida. La estructura política. Y se acuerda que les dije que guardaran en la cabeza el mensaje de Gilberto Gil. Gilberto Gil fue el ministro de Cultura del Brasil durante el primer gobierno del presidente Lula. Gilberto Gil tenía todas las condiciones para pasar al desprestigio, todas. Era un excelente cantante y un excelente compositor, Gilberto Gil. Pero, y con todo cariño, en ningún momento le digo de manera peyorativa, era negro. Gilberto Gil, negro. Imagínate. Gil, G-I-L, Gilberto Gil do Brasil. Negro. Además, imagínate, claro, tienes toda la razón, lo digo para que miren las cosas en contra que podría, entre comillas, tener. Negro, pobre, negro, casi analfabeta. En ese contexto puede que nosotros no, comunista. Y lo nombraron ministro de Cultura. Ministro de Cultura del Brasil, casi nada. Y del día de la posesión de Gilberto Gil, oiga, en el discurso dijo una cosa, y te la dedico a ti con todo el amor del mundo, porque los quiero muchísimo, porque solo lo dicen personas que tienen en el alma su raza, la llevan. ¿Sabes qué dijo Gilberto Gil? Comenzó diciendo, era el ministro de Cultura, a los brasileños y a las brasileñas no hay que enseñarles a cantar o bailar, ellos cantan, ellos bailan. A los brasileños y a las brasileñas no hay que decirles qué cantar o qué bailar. Ellos saben qué cantar, ellos saben qué bailar. Lo que hay que hacer, y puso la voz así, una voz estética bellísima, lo que hay que hacer es crear las condiciones, es acariciar, decía, es acariciar. Allá en aquel rincón de la selva del Amazonas, donde un niño o una niña o un adulto quiere cantar como los pájaros, crearle las condiciones para que cante como los pájaros. O el que quiere danzar a la orilla del mar con las olas en bahía, que baile con las olas de bahía, con los colores. El que quiere entonces los olores de la comida bahiana, allá del cero de la pimienta, todo, que lo haga. Y puso una cantidad de ejemplos y yo lo oía, yo era emocionado, pero era la posesión de un ministro. ¿En qué momento va a decir entonces el programa, no? Tenía que decir el programa. Y culminó, se quedó calladito como unos 2 segundos o 3 segundos, y eso es eterno en un discurso político. Se quedó calladito así y miró al auditorio y dijo, así lo que canten y bailen no nos guste,
así lo que canten y bailen no nos guste. Ah, la lección que dio Gilberto Gil al mundo entero. ¿Quién determina, Mauricio? Tú que sabes tanto de música. ¿Quién determina cuál es? ¿Se acuerdan las 3 niñitas que bailaron ayer aquí? ¿Quién determina si son o no son? Desafortunadamente esta bendita columna. Esa bendita columna, porque a mí me tocaba, yo estaba sentado ahí y me tocaba mirar allá porque precisamente a la delgadita, la más delgadita de todas, que era la más coquetica, la que se ponía la mano así y todo eso, le tocó detrás de la columna. Le tocó detrás de la columna y decía, no, esto sí no tiene sentido. Pero bueno. Y de verdad, otra de las cosas que yo admiro es en estos congresos de la CELIC es que aquí hay danzas de niños, aquí hay maestros, allá está atrás nuestro maestro, hay maestros, nada más y nada menos que la sinfonía que escuchamos tan hermosa, hay de todo, y mañana hay otras, ¿no? Y eso es increíble. No como pasa generalmente en los actos políticos, ¿no? Los actos políticos invitan a las niñas a bailar, a los niños a cantar. Súbase a la tarima, empiezan a cantar, bailen. Cállense que ya llegó el político, cállense. Y los bajan porque apenas llega el político ya no puede. Eso es triste, ¿no? Pero bueno, la estructura espacial. Esta se la dedico a Ellen Baker. Pero, ¿qué más podemos hacer? La estructura. Oye, imagínense, yo no sé si ella se debe acordar. Cuando ella fue a Choachí, yo la llevé a Choachí, ¿se acuerdan? Yo la llevé a Choachí y yo decía, ¿yo qué le puedo regalar a un astronauta de la NASA? No, yo pensaba, no. Espero que ella lo tenga en un lugar privilegiado. ¿Sabes qué le regalé? Un globo, pero un globo hecho con cáscaras de mazorca, hecho por las manos de las artesanas de Choachí. Te viene el globo tan divino. Yo cuando se lo di, yo dije, ay, no se lo debía dar, me lo voy a quedar yo. No, pero tampoco. Yo soñaría con que ella tenga en la NASA, usted se imagina en la NASA sentado y ahí y le digan, Ellen, ¿qué es eso que usted tiene ahí? Esa es la NASA de Colombia. Esa, ¿le parece poquito? Eso sería una maravilla. Entonces de este yo lo hice muy prudentemente porque no me atreví a decir qué era, porque yo dije, no, seguro él me regaña. O si no, nuestra hermosa barranquillera también nos dice, no, olvídese. Pero bueno, la estructura espacial. No se puede ser arquitecto de un mundo sin ser al mismo tiempo su creador. La hermosa lección de Emmanuel Kant. Esa también se la tenía para Antonio. ¿La regreso para que la diga? No se puede ser arquitecto de un mundo sin ser al mismo tiempo su creador. Sí. Claro, habrá alguien que me diga, hay opiniones distintas sobre Kant. Y ella sabe de qué estoy hablando porque es que algo así sucedió. Tú estabas, ¿cierto? Cuando le hicieron la pregunta erudita. Hubo una falla en su discurso, porque y usted dijo textualmente que tal cosa, tal. Y yo dije, ¿qué sería lo que dijo? ¿Qué barbaridad diría Antonio? Semejante eminencia, semejante belleza, hombre. Antonio, cuando dijeron qué fue lo que dijo, la falla que dijo, yo dije, no, pero este señor, ¿en qué está pensando? No. Es como si yo hubiera dicho, esas hermosas niñas que bailaron aquí, tan lindo que bailaron, pero me da pena contigo, pero tenías una sandalia desamarrada. No, pues, sí, estamos acostumbrados a eso. Entonces, por eso para Antonio. Le dices a Antonio que esa guía, y claro, y a Pati también, ¿no? No solo para ellos. No se preocupe que ya en unas 2 horas termino. No, mentiras. La globalización de la resistencia sería el 4.º punto. Ya les dije lo de, pero es que el complemento del cuento, cuéntame un cuento que no le hayas contado a nadie, tiene complemento. Mi hijo creció, no mucho porque es hijo mío, ¿no? Pero creció y se fue a estudiar a los Estados Unidos, muy bien, tal, la cosa. Y entonces de pronto un día, yo dictaba clase en la universidad en arquitectura y él estudiaba arquitectura. Se me ocurrió invitarlo a él a que le hiciera una conferencia a los estudiantes de Colombia sobre una guía dirigida de una exposición de Zaha Hadid que se estaba dando en el Guggenheim, casi nada, ¿usted se imagina? Entonces le dije a los estudiantes, les dije, bueno, miren, va a haber un estudiante de la Universidad de Pratt
que va a presentar una hermosa conferencia y conté todo eso. No se preocupen, él habla perfecto español y inglés. Pueden hacerle preguntas en inglés o en español, eso no hay ningún problema. Y en el momento de presentarlo, claro, yo tapé el micrófono para que no me reconociera la voz y no me dejé poner en cámara. Entonces lo presenté y todo eso le agradecí. Y él se hizo una conferencia, claro, esto es la versión del papá, a mí me pareció divina la conferencia, ¿no? Emocionado, ¿no? Cuando terminó la conferencia yo le agradecí, mire, en nombre de la Universidad de los Andes en Colombia, y los estudiantes aquí presentes, le queremos agradecer a usted esta hermosa conferencia. Y quité la tapa del micrófono y le dije a él, pero ahora, cuéntame un cuento que no le hayas contado a nadie. Uy, se me aguaron los ojos ahorita. Y él gritó, ¡papá! ¡Papá! Y una niña que estaba por ahí me dijo, ¡suegro! Le dije, no, usted tiene 0, usted perdió la materia. ¿Ah? ¿Qué tal? No, cuéntame un cuento que no le hayas con la globalización de las resistencias. Ay, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy echando para atrás. Pero es por lo que dije antes, ¿no? Del nuevo antiguo orden. Sería chévere, lo va a pensar, hacer una conferencia en donde comience por la última. Y se despide y todo, luego al final. Sería buenísimo, que hay que pensarlo. Y ahora entonces, una vez, en Colombia había un personaje muy importante, para mí era muy importante, un escritor trapense, bellísimo, 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 que un día cuando era niño, le estaba contando una historia, pero él era una imaginación desbordada su imaginación. Y contaba la historia, tal. Y el papá preocupado, porque el niño estaba contando esa cantidad de cosas, en un momento lo interrumpió y le dijo, Raúl Gómez Hattin, ¿no? Le dijo, Raúl, no más mentiras, Raúl. No diga más mentiras. Y la mamá, afortunadamente ella allí sentada, le respondió, Lola se llamaba la mamá de Raúl, déjalo a los niños, déjalo que mienta Pablo, déjalo que diga todas las mentiras que quiera, se hará poeta. Y se hizo poeta. Raúl Gómez Hattin. Si algún día quieren leer cosas de Raúl, verán la belleza del poeta Raúl Gómez Hattin. Se hizo poeta, se hará poeta. Se hizo poeta Raúl. Y todo ello para entrar la imaginación al poder. Déjalo que mienta Pablo. La imaginación al poder, esa nueva epistemología es una epistemología de la imaginación, de la creación, de la fantasía, de la exageración. Vea, yo al que más quise de mis tíos, al tío que más quise, que entre otras había razones para él no quererme, porque él tenía mucha tierra por ahí, muchas casas y muchas cosas, y yo le invadí la finca. Se la invadí, metí pobres allá. Eso se armó un escándalo en mi familia, eso fue tenaz. Entonces había razones para no quererme, pero después me quiso mucho. Me quiso mucho mi tío Tista. Pues yo lo quería, ¿sabe por qué? Porque cuando estaba en el colegio, la profesora haciendo un ejercicio así muy importante, para mañana investiguen cuántos pisos tiene el Empire State. Y yo, perezoso como siempre, yo que me iba a poner a buscar. En esa época no había Google ni en esas vainas, ¿no? O sea, a uno sí le tocaba buscarlo. Entonces yo dije, no, mi tío debe saber, ¿no? Le dije, a tío, porque él contaba unas historias bellísimas. Y dije, tío, ¿tú qué sabe tanto? Dígame, ¿cuántos pisos tiene el Empire State? Y me dijo, 317. 300, qué maravilla. Y yo llegué al colegio, cuando preguntaba a la persona, dije, 317. Y todos los demás se rieron. Todos se rieron. Entonces, ¿pero por qué se ríen? ¿Cómo si no tiene como 90 y pico, no sé qué cosas? Entonces, ¿cómo va a decir usted que 317? Y yo llegué a la casa y le dije, tío, no me vuelva a hacer eso. Se me burlaron todos mis compañeros, porque usted me dijo que tenía 317 pisos. Es que ellos no cuentan los sótanos. Yo dije, y ese sí me enseñó. Pues por eso es que los de la CELIC me invitan acá, para que yo exagere y diga lo que se me ocurra, ¿cierto? Es una maravilla. Déjalo que mienta Lola. Nosotros somos agua y somos tierra. Esta anécdota también la dedico a los mexicanos aquí presentes. El encuentro en México, el Foro de Sao Paulo en Ciudad de México. Y llegó un mexicano
Tarde llegó bien tarde, pobrecito. Y cuando entró él, nos habían puesto la tarea de que en 15 minutos cada uno, en 7 minutos, ni siquiera en 15, en 7 minutos cada uno de los asistentes tenía que decir la situación del mundo actual y las alternativas que había para poder superar los problemas que tenía el mundo. ¿Usted se imagina esa tarea? Claro, como casi la mayoría de los que estamos allí presentes éramos, entre comillas, de izquierda, masoquistas, entonces todos salíamos a explicar la vaina, ¿no? 2 días uno escuchando la violencia en América Latina, la impunidad, no sé dónde está, todos los problemas del mundo, todos. Ya faltaba poquita gente cuando de pronto asomó la cabeza al salón, hay un personaje así, allá en la puerta lejos, y el que estaba dirigiendo la mesa llegó y dijo, siga, le corresponde a usted el uso de la palabra. Y entró él ahí todo asustadito, puso la maleta ahí, y dijo, pues yo vengo de una comarca muy pobre, pero casi que no llego hasta acá, casi que no llego. Entonces dijo, es que donde yo vivo hay mucha pobreza, hay mucho desasosiego político, aunque digo la palabra desasosiego político. Y adicionalmente a eso, hace algunos años vinieron algunos y nos cambiaron la religión y nos cambiaron todo y nos tienen ahí sometidos. Sí, pero a mí me alegra decirles una cosa a todos ustedes hoy. Y se sonrió así. Anoten el nombre, Germán Yucra, parlamentario boliviano, después fue parlamentario en Bolivia, indígena boliviano. Pero a mí me alegra decirles una cosa. Y es que todos nosotros allá somos agua y somos tierra. Nosotros somos agua y somos tierra. Y todos nosotros nos hemos presentado. Yo soy del partido revolucionario, no sé dónde. Yo soy del partido de qué. Él dijo yo. Nosotros somos agua y somos tierra. Somos agua y somos tierra. Nadie entendió lo que quería decir, hermano. Nos estaba golpeando duro. Y al final ya, la globalización de las resistencias. Y esas sí las voy a ir en una cálida mañana caribeña, en un bus pequeño, en uno de esos buses pequeños que llevan a los rincones del Caribe. Iba un hombre que parecía demente, parecía enfermo mental, sentado, tocando, y hacía, Al lado de él se sentó un gran músico que iba a hacer un concierto, nuestro querido amigo Antonio Ornedo. Se sentó ahí al lado de él y él lo miraba y señor, ¿qué le pasará? Entonces le preguntó a la demás gente, y señor, ¿qué es lo que le pasa? No, mire, era que él formaba parte de un grupo musical, una orquesta, que se fueron a un pueblo a hacer una presentación y se ahogaron en el río. Y el único sobreviviente era él. Y desde entonces él anda variando todo el tiempo. Y esos sonidos que hace era lo que a él le tocaba hacer en la canción que más prefería. Antonio bellamente compuso una obra con esos sonidos. Con esos sonidos. Las resistencias. Hay resistencias en la música, la geopolítica de las emociones. Recordar el futuro en las huellas del pasado, por doloroso que él sea, es nuestra tarea. Porque la tierra es un legado de nuestros padres, no es un legado de nuestros padres, es un préstamo que nos hicieron nuestros hijos. Y recordamos el codicilo de los esclavos del que nos hablaba Jacques Lacan, famoso codicilo de los esclavos. En la época más fuerte de la esclavitud, cuando nacía un niño esclavo, inmediatamente le pelaban un poquito la cabeza y le colocaban en un código, por eso se llamaba el codicilo, en un código que él no podía interpretar. Y que por más que se colocara así y si tuviera lectura en espejo, él no iba a entender qué era lo que decía en el código. Porque en ese código decía si en esa generación iban a ser libres o no, o quién iba a ser su próximo amo. El codicilo de los esclavos. Y Lacan hace una frase, una sentencia maravillosa, dice, esos esclavos portaban el saber fundamental para su vida, pero no lo conocían. Portaban el saber fundamental de su vida, que era la libertad, pero no lo conocían. La escuela tiene que ayudarnos a desentrañar esos saberes que todos los niños traen. Todos esos saberes, hacerlos conocimiento, porque precisamente en eso estamos, en el saber y el conocer, poder avanzar en eso.
el codicilio de los esclavos. Y hay una investigación, yo estoy apenas empezando a hacer los mapas, geopolítica de las emociones. Los países que se rigen, ¿qué emoción rige, por ejemplo, hoy en día a Japón? A Japón. Y ha encontrado un gran investigador, profesor de Harvard, para que no vayan a decir que por ahí no, le pongo la falacia de autoridad, profesor de Harvard, él llega y dice que hay 3 emociones que son las que determinan en gran medida lo que va a ser la confianza de los pueblos. Uno, la humillación. La humillación. Que por ejemplo, Japón, después de esa catástrofe de la guerra, de la bomba atómica, vivió una humillación muy grande. Pero que de esa humillación pasó entonces al miedo, a la sociedad del miedo, y que finalmente encontró en ese miedo la esperanza. Entonces dice que Japón está en esperanza y está haciendo varios de los estudios sobre el país, sobre China, sobre India, entre otras. Cuando habla de China e India dice Chindia, eso no me parece una belleza, habla de China y de India. Entonces sería interesante en qué está Colombia, por ejemplo, en cuál de los estadios estamos nosotros, en la humillación, en el miedo que, como decían las abuelas de la Plaza de Mayo, el miedo y el terror son una cárcel sin rejas. Son una cárcel sin rejas, en la humillación, en el miedo, en la confianza. Y la geopolítica de las emociones, entonces, oye, ¿qué pasó ahí? Simplemente la menciono rápido porque va a terminar. Dice, experiencias de resistencia, grupos de apropiación comunitaria de biodiversidad, empresas agroindustriales, economías campesinas, aprovechamientos. Tengo en este momento de cada uno de esos, de cada cuadrito de esos, tengo por lo menos 40, 50 experiencias en el mundo entero. Pero no alcancé a hacer el mapa para esta conferencia. Les prometo algún día el mapa, tener el mapa completo. ¿Ustedes se imaginan? Acá, movimientos sociales, movimientos étnicos, movimientos y grupos de género, movimientos políticos, movimientos sin tierra, movimientos ambientalistas, movimientos de los sin agua. Hay uno que llama así, movimiento de los sin agua. Esta mañana, me recuerda, ¿cómo se llama la señora que vive en Francia, que viajaba hoy, lástima, que vive en Francia, que va a dar las condecoraciones? Ella es salvadoreña. Yo quedé en la tarea de sacarle la lista de la cantidad de grupos de voluntarios que hay en Colombia, por ejemplo. Usted se imagina un día en donde saquemos nosotros un mapa y digamos, Perú es el país que tiene más grupos de resistencia y más grupos de voluntarios en el mundo. Eso sería una maravilla. Eso sería una maravilla, la tejer esas redes sociales. ¿Qué es lo que hay detrás de todo eso? La cantidad de grupos, mire, ahí ni los menciono todos eso porque podría dar la tarde completa. Y en la educación, didácticas propias, saberes ancestrales, rituales, mitos, leyendas, todo eso. Se marca a fuego lento algo para que quede eternamente en la memoria. En los caminos que conducen a Bombay. Estaba sentado allí un viejo ermitaño y de pronto vio pasar a un sujeto muy extraño. Él lo detuvo y le preguntó, ¿y quién eres tú? Él le dijo, yo soy el espectro de la muerte. ¿El qué? El espectro de la muerte. ¿Y para dónde va? Para Bombay. ¿Y qué va a hacer a Bombay? Vengo a traer 50.000 muertos. ¿Qué? Sí, pero ¿por qué? Si es que yo soy el espectro de la muerte, mi tarea es esa, tengo que traer los muertos. ¿Qué culpa tengo? El ermitaño entonces le dijo, bueno, siga, ojalá logre su objetivo. Siguió. Al día siguiente venía el espectro de la muerte. Y el ermitaño lo saludó, oh, el espectro, ¿cómo va? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué? ¿Cómo le fue en la tarea? Bien, bien. ¿Y qué? ¿Trajo los 50.000 muertos? No. Traje 100.000. ¿Qué? ¿Por qué 100.000? Si usted tenía que traer 50.000 nada más. Yo, sí. Yo recogí los 50.000. Los otros 50.000 se murieron de miedo. Los otros 50.000 se murieron de miedo. Y eso es una de las circunstancias por las cuales las resistencias nuestras se mueren de miedo. Nos tienen bien. Y sigue ahí, ni leerlas, todas las diferentes bancos de semillas, ¿no? La cantidad de cosas, y ustedes tienen, esas se las quedo debiendo, de verdad.
Es que ya estaba muy cansado anoche, entonces iba a hacer el mapa de los 12 congresos de la CELIC. De verdad, yo decía, esto hay que ponerlo en una conferencia, tengo que decirlo. Esa es una forma de resistencia, es un movimiento de resistencia. 12 en cada país, en El Salvador, en Venezuela, en Perú, en Argentina, en Mendoza, en Cuenca, Hay que hacer eso, Alberto. Pon los 12 para que vean. Es un movimiento de resistencia muy, muy, muy importante. Ahí hay todo, biodiversidad, mercados libres. Claro, ustedes dirán, este sí es sesgado, ¿no? Porque el primero que puse fue boicot a los mercados. A mí me fascinan eso, los boicot a los mercados. Pero no. Y esos resistencias pues lograrán entonces acabar con todas estas barbaridades que nos pueden dar en el mundo. Salir de todo eso. Entre sus muchas virtudes, Chuang Tzu tenía el hacer diestro en el dibujo. Algunos de ustedes ya lo saben. El rey, conocedor de las habilidades de Chuang Tzu, le pidió que le dibujara un cangrejo. Y Chuang Tzu le dijo que para tan difícil tarea necesitaba 5 años y una casa con 12 servidores. Pasados los 5 años, Chuang Tzu llegó frente al rey y le dijo, discúlpeme, pero no pude hacer la tarea. ¿Pero cómo así?, le dijo el rey. Sí, no pude hacerla. ¿Y qué necesita? Otra vez los 5 años y la casa con 2 servidores. El rey, deseoso del cangrejo, concedió aquella duplicada petición. Pasados nuevamente los 5 años, Chuang Tzu llegó frente al rey y le dijo, el rey, ¿pudo hacer el dibujo? Sí, y sacó una hoja en blanco. En un instante, con un solo gesto, con un solo trazo, dibujó el cangrejo más perfecto que se haya visto. Amigos y amigas, y gracias a ustedes de verdad, a todos, nos llegó la hora de dibujar nuestro cangrejo. Nos llegó la hora de dibujar nuestro cangrejo. ¿Se acuerdan de García Márquez, no? García Márquez, cuando en el famoso discurso de las bananeras, cuando él está allí reunido, y entonces le dice a toda el coronel gritó, 1 minuto más y abriremos fuego, 1 minuto más y abriremos fuego. Y en ese instante se puso de pie en la parte de atrás el alucinado José Arcadio y le dijo, con acento caribeño, claro está, le debió decir, y le dijo, cabrones, perdónenme, pero así es la literatura, nos permite utilizar palabras que están proscritas por la buena educación. Cabrones, les regalamos el minuto que falta, porque podrán cortar todas las flores, pero nunca jamás detendrán la primavera, decía la bella Laura Esquivel. Podrán cortar todas las flores, pero nunca jamás detendrán la primavera. Y aunque no lo crean, ya terminé. Muchas gracias. Bueno, pues nos quedamos muy cortos con la presentación que habíamos hecho de Hernando, a quien agradecemos sinceramente. Muchas gracias por mostrarnos la realidad de la educación, la realidad también del mundo, muchas realidades del mundo, nuestra conexión con la tierra, porque tenemos diferentes conexiones con la tierra. Ahí están los diferentes mapas que nos mostró Hernando. Tenemos que estar conectados con la tierra y no con la conexión que nos quieren dar, sino buscar otras conexiones, pero permanecer conectados. Realmente también te agradecemos, Hernando, por animar nuestros espíritus para aspirar a una vida mejor. Y bueno, pues Hernando es muestra de varios talentos, claramente, ¿no? Que reconocemos. Un gran investigador, un profundo filósofo, porque nos hace reflexionar en cada momento, que lo hemos visto en varios congresos en los que hemos estado con él. Pero también un artista. Hernando es un gran artista, porque nos trae poesía, nos trae esa magia de la literatura, y por sobre todo también tiene un talento en la didáctica, en la comunicación.
Fíjense cómo Hernando nos sabe comunicar las cosas. Tiene grandes verdades, pero también tiene ese talento de la forma de comunicar, la forma de llegar a nosotros. Y bueno, pues te agradecemos profundamente, Hernando. Sabemos que toda la gente que no pudo estar hoy, y estamos seguros que van a ver esta conferencia múltiples veces. ¿Y por qué estamos seguros de ello? Porque cuando fue el Congreso en México, el segundo Congreso Mundial en México, grabamos las conferencias y le pedimos a la gente que el que quisiera las pueda pedir. En ese caso, en México no había plataformas para poner las conferencias como en YouTube. Y bueno, pidieron varias conferencias en VHS, era VHS en ese momento, pidieron varias. Pero de la conferencia de Hernando, de todas las conferencias nos pidieron 10, 15, de la más pidieron 20 copias. Y de la conferencia de Hernando nos pidieron como 200 copias. Y fue algo bien interesante porque ahí me di a la tarea personalmente de escuchar la conferencia varias veces. Y bueno, realmente cada vez que la escucha uno sigue reflexionando, sigue pensando. Es como un libro que uno sigue viendo y sigue aprendiendo. Y así seguimos aprendiendo contigo, Hernando. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo le decía hoy a Miguel que les iba a decir a los organizadores que en el próximo congreso la conferencia mía va a ser en la cafetería con todos hablando y echando cuentos. Y he hecho un cuento ya y porque es que esto, aunque no me lo crean, me puso nervioso. Y Miguel sabe que yo casi no dormí anoche. Entonces, no, y echar cuentos sería una maravilla que pudiéramos hacer eso. Porque además que lo aprendí de los maestros. Entonces, uno ve a los maestros ahí calladitos, sentaditos, y la cabeza le debe estar dando, y de pronto sueltan una frase y ya, sería una maravilla. Y de verdad, muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Perdón. Gracias, unas palabras para Hernando, mi reconocimiento y agradecimiento. Quiero decirte que el día de hoy has saturado mis oídos con todo lo que has dicho en hora y media, casi 2. ¿Sí? Has saturado mi vista con todos los mapas y todas las imágenes que nos traes. Y eso es mucho, ¿no? Pero has desbordado mi corazón. Gracias. Apreciado Hernando, no te digo doctor Hernando porque yo te tengo gran cariño y voy directo, pero sí es directo. Porque yo no he visto ninguna conferencia en este 12 Congreso sobre el tema que si te lo pregunto a ti como psicólogo, sociólogo, no sé qué tantas cosas más. Y porque tú tienes la medida de la prudencia, del momento, de la circunstancia. Y con respecto a la educación y con respecto, por supuesto, a los niños. Y afectando a todos los docentes que van a estar en relación con los niños. ¿En qué momento? ¿Cuál es la mesura necesaria para que el niño que se está formando empiece a tener un factor epistemológico, un factor epistemológico que empiece a hacerle ver del mundo las proporciones, los ahorros, las gestiones del esfuerzo de los seres, comprenderlos en esas relaciones que finalmente son el motriz del mundo, la parte que es más motora del mundo. No importa que me respondas con metáforas, silogismos, eufemismos, como quieras. Hernando, un abrazo. La única forma que puedo responderte, Mauricio, es postergando la respuesta. Algún día al profesor Gadamer, en una conferencia muy importante, un estudiante le dijo: profesor, ¿y cuál es la relación entre la verdad y el método? Y el profesor Gadamer se rascaba la cabeza
y dijo, pues yo escribí un librito sobre eso, como de 800 páginas, léalo o lo leemos los dos, a ver qué podemos sacar. Y sí, la ventaja es que nos va a tocar seguir juntos para muchas cosas, Mauricio. A responder eso, no, yo no puedo responderlo solo, tengo que responderlo contigo y con muchos otros. Y esa es la tarea. Y yo creo que en cada congreso de la CELIC se responde un pedacito y ahí va. Hola, Miguel. Yo estuve en esa conferencia en un junio de 2002 en el TEC de Monterrey de la Ciudad de México. Podrán cortar todas las flores, pero jamás detendrán a la primavera, era la conferencia, y dije, ¿de qué me va a hablar ese señor? De florecitas. Me quedé corto, y lo que acaba de decir Alberto tiene mucha razón. Esa conferencia movió mi vida. Y ahí vi a uno de los grandes oradores que yo admiro en mi vida, uno de los mejores oradores que he visto en mi vida. Y hoy tengo la fortuna de contar con su amistad. Pero no solamente es un orador, dueño de la palabra, sino de acciones. En Chuachi, 2019, iba una mujer con su hija cargando una bolsa con mazorcas que le habían regalado para llevársela a los puercos, a su ganado. Y empezaba a lloviznar. Hernando me dijo, venga, 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 ayúdeme a cargar esa bolsa que llevan estas mujeres. Nos resguardamos en un techo. E inmediatamente tomó su teléfono, llamó a un amigo y le dijo, venga, venga, que necesito que lleve a estas mujeres hasta una población lejana de donde estábamos. No importa lo que sea, yo te lo pago, pero lleva a estas mujeres sanas y salvas a su lugar, porque esto que están cargando no es justo que lo lleven de esa manera. Hernando, mi corazón, mi espíritu, sabes que está contigo siempre, y gracias por ser no solamente una persona que habla con palabras, sino que habla con hechos, y estos hechos los habla desde el corazón, desde la bondad, desde la generosidad y desde esta utopía para poder alcanzar la esperanza de un mundo mejor. Te quiero, amigo. Bueno. Sí, claro. Discúlpeme, solo quiero decir un par de cosas. Primera vez que lo escucho a Hernando. Miren, yo tengo ya casi 40 años acá en la institución, pero nunca he tenido la gracia que he podido disfrutar hoy día. Me hace recordar los tiempos en los cuales yo he sido izquierdista militante. Y he sido izquierdista militante y tenía la causa de que definitivamente había que cambiar el mundo, porque había que romper las injusticias. Pero llegó allá por el año 86 alguien que me hizo cambiar la perspectiva de la vida, y fue a quien yo considero mi maestro, mi maestre. Y me hizo cambiar la perspectiva de la vida porque me hizo entender que los cambios en el mundo no vienen por la violencia ni para matar a alguien, sino los cambios en la vida vienen para buscar esa igualdad, para buscar ese sentido de un mundo mejor, como lo dijo quien me antecedió, a través de construir, de desarrollar. Gracias, Hernando. Gracias por eso. Si tienen 2 minutos de paciencia, les respondo con una anécdota de mi vida personal muy fuerte. Por andar en las luchas como tú, muchos años, he tenido, a veces pienso que infortunio, pero también la dicha de tener que enfrentar cosas muy duras. Aquí donde me ven parado, pues ya tengo 2 exilios, 3 atentados, he sido torturado, 13 veces detenido, etcétera, etcétera, etcétera. Me ha tocado separarme de mi hijo varias veces, y un día,
Cuando mi hijo iba a cumplir los 18 años, me llamó y me dijo: papá, quiero que tú vengas a Nueva York, donde estoy estudiando, a que me acompañes en el día de mi cumpleaños. Y yo llegué allá, él me pagó el pasaje porque yo no tenía para el pasaje. Él me pagó el pasaje y todo ello. Y yo llegué allá y me dijo: papá, aquí en Massachusetts a los 18 años yo ya puedo salir a tomar cerveza si voy contigo, que es un adulto. Y yo llegamos y pidió 2 jarras de cerveza. Y me dijo: papá, yo tengo que decirte una cosa y hacerte una pregunta. Y yo: sí, ¿qué? Y se puso muy serio, tomó un poco de cerveza. Bueno, era que yo me preocupé, yo: ¿qué mira a decir? Si me dice que es gay, pues bien. Yo no tengo por qué censurarle sus elecciones. No, nada. Entonces tomó un poco de la cerveza y me dijo: papá, cuando tú te fuiste al segundo exilio, yo no entendí nada. Él estaba en un colegio muy privilegiado, porque la familia de mi esposa era una familia muy privilegiada también. Y en ese colegio, cuando un papá se iba de gerente de una multinacional o de embajador, pero al exilio, papá. Yo nunca entendí eso. Y yo le dije: Nico, yo hubiese querido explicártelo, pero me duele saber que no supiste qué fue lo que pasó. Y él me dijo: sí, pero no te preocupes, papá, hay algo de lo que yo sí sabía. Y me miró así y me dijo: yo sí sabía que tú eras el mejor. Eso sí lo sabía. Y me dio un beso. Y cogió la jarra y se la tomó toda. Se la tomó toda y me dijo: te tengo que hacer una pregunta. Me miró a los ojos y me dijo: papá, ¿tú eres guerrillero? ¿Cuántos años lleva ese niño esa pregunta entre pecho y espalda? Papá, ¿tú eres guerrillero? En un colegio de élite, porque él está en un colegio de élite. Entonces imagina lo que era hacerse esa pregunta. Y yo le dije: mira, Nico, yo soy el presidente de la Liga Internacional por los Derechos y la Liberación de los Pueblos, que se rige por la Carta de Argel. Y en la Carta de Argel está el derecho a la rebelión como un derecho que tienen los pueblos, de aún armados, defenderse contra quienes los oprimen. Y yo respeto ese derecho, pero no estoy de acuerdo con quienes a nombre de ese derecho cometen delitos. No he estado de acuerdo nunca con ello. Y le dije además: no censura a quienes tomaron esa decisión. Espero que ellos tengan los argumentos y la voluntad suficiente para explicarlo. Pero mira, estas manos nunca han disparado un arma. Nunca han disparado un arma. Pero si algún día, le dije yo así, que ojalá nunca llegue, las condiciones de mi país, Colombia, me obligasen a tomar las armas, al primero que yo le diría es a ti. Se paró, me dio un abrazo y me dijo: no se habla más. Y no se ha vuelto a hablar más todavía. Y culmino la anécdota: años después me invitaron, ahí hay un movimiento en Colombia que llama Los Hijos de las Personas que han sido asesinadas, los Hijos de la Unión Patriótica. Yo fui candidato a la alcaldía de Bogotá por la Unión Patriótica, entre otras. Los Hijos de la Unión Patriótica, y yo conté esa anécdota delante de todos los niños, jóvenes, todos los jóvenes, la conté. Y levantó la mano, me acuerdo mucho, Antequerita. Yo le digo Antequerita porque lo quiero mucho. Ahí estaban los hijos de Eduardo Umaña, el hijo de Eduardo, la hija de Pizarro, todos ahí. Y levantó la mano y me dijo: Hernando, dichoso Nicolás que tú pudiste decirle eso en vida. Nuestros papás no lo pudieron. Y esa es la gran tragedia que estamos teniendo hoy en día. Y no solo en Colombia, en muchos sitios, con todo cariño y respeto. Eso fue lo que tú me hiciste recordar ese día. Sí, es eso lo que tenemos que, y no lo podemos olvidar. Y ahí seguiremos. Yo sigo, yo soy terco, seguiré. Todavía me quedan unos añitos, me tienen que aguantar. Bueno, pero nada, ya no más porque me pongo a llorar. Bueno, muchas gracias. Suerte. Te pido solo un favor, esa última parte que no lo publique. Esa última parte la podemos borrar. La última partecita. Tengo muchos problemas de seguridad. Son unos minutos, pero sí es importante para que no... Es que hemos hecho en vivo. Para lo que grabaron. Ya
Todo, ya estaba.